Iki Kurogane fue siempre el paria de su familia, nació sin talento mágico y desde pequeño lo trataron como un maldito estorbo. Lo insultaban, lo menospreciaban y cada día en su casa era una tortura. Un día ya no aguantó más y se largó, sin rumbo, hasta perderse en medio de una tormenta de nieve que lo fue congelando poco a poco. Pensó que iba a morir ahí como un don nadie, pero en sus últimos momentos apareció frente a él el legendario samurái Ryoma Kurogane. No era un espejismo, era su abuelo quien le dijo palabras que le marcarían para siempre. Desde ese instante, Iki decidió dejar de rendirse. Despertó una habilidad brutal capaz de acabar con cualquiera, pero la mantuvo en secreto, porque si quería demostrar su valía, tenía que ganar el Festival de las 7 Estrellas, el torneo más jodidamente difícil, donde los Blazers se matan por demostrar su fuerza. Tras años de entrenamiento, volvió a la Academia Heigun, y en su primer día, al entrar a su habitación, se topó con Stella Vermilion, completamente desnuda, ni armadura mágica, ni vergüenza. Iki, en vez de mirar hacia otro lado, la observó con calma, cosa que casi lo convierte en cenizas. Resultó que la chica era nada menos que la princesa heredera del reino Vermilion. Una movida en falso con ella podría causar un conflicto internacional. Para arreglar el malentendido, el director ordenó que resolvieran el asunto con un duelo, pero Stella, ardida como estaba, subió la apuesta. Quien perdiera se convertiría en sirviente del otro de por vida. En la arena, mientras todos murmuraban sobre lo inútil que era Iki, él se mantuvo firme. Ella lo atacó con todo, usando su espada envuelta en fuego, pero él evadió, bloqueó y resistió sin rendirse. Iki no tenía poder mágico, pero sí años de práctica y pura técnica. Con su habilidad Blade Steel, copió el estilo de Stella y lo contrarrestó, dejándola sin aliento y derrotándola sin lastimarla. Después del combate, Stella se quedó pensando cómo alguien tan inútil podía tener tanta fuerza. El director le explicó que su familia había manipulado el sistema de evaluación mágica de la academia para que Iki nunca pudiera avanzar. Fue un castigo por su falta de magia. Esa misma noche, mientras él dormía, Stella entró a su habitación y al verlo no pudo evitar tocar su espalda. Entre el roce y los nervios, terminó montada sobre él, pero disimuló. Más tarde, ya calmada, admitió que había juzgado mal a Iki y aceptó su derrota, aunque él no tardó en recordarle que debía cumplir su promesa de convertirse en su sirvienta. Ella, furiosa y roja de vergüenza, aceptó, con condiciones. Desde ese día, vivieron juntos como compañeros de cuarto, pero la calma no duró mucho. Al día siguiente apareció Shizuku, la hermana menor de Iki, quien tenía una relación bien extraña con él. Apenas lo vio, se le lanzó encima y lo besó frente a todos. Stella, que no entendía nada, trató de separarlos, pero Shizuku estaba decidida a marcar su territorio. Cuando discutieron, ambas sacaron sus espadas en pleno pasillo de la academia y se fueron a los golpes, destruyendo medio edificio. El castigo, limpiar todos los baños de la escuela. Los insultos volaban entre ellas. Shizuku, sin filtro, le dejó claro a Stella que no tenía idea de la mierda que su hermano había tenido que aguantar. Esa noche, Shizuku le abrió el corazón a Stella, le contó cómo toda la familia los trataba, como si Iki fuera un error. Mientras tanto, Stella se quedó pensativa. Le preguntó si de verdad lo habían tratado como si no existiera. Él no lo negó. Le contó sobre Ryoma, su abuelo, y cómo lo había inspirado. Le confesó que desde entonces se entrenaba solo, sin ayuda de nadie. Su familia no podía aceptar que un fracaso como él quisiera ser caballero, así que pusieron trabas para hundirlo. Al día siguiente, Stella cocinaba cuando vio que Iki se estaba duchando y entró sin más. Luego, al terminar una práctica de combate, Stella recibió el aviso de su primer duelo oficial. Pero el fin de semana ocurrió algo inesperado. Una banda armada irrumpió en el centro comercial donde estaban. Alice, que había ido con ellos, ayudó a esconder a Iki con su magia de sombras. Cuando todo se calmó, se enteraron de que los rehenes corrían peligro. Al ver a un niño intentando defender a su madre, Stella no pudo aguantar más. Se rebeló, desató su espada y carbonizó las balas antes de que tocaran a alguien. El líder de los bandidos, Bishu, apareció y la reconoció. Le dijo que era un honor conocer a la princesa, pero le dejó claro que eso no la salvaría. Todo había sido una trampa para atraerla. En el momento más tenso del asalto, el bastardo de Bishu activó su anillo del juicio y empezó a absorber el poder de Stella, devolviéndole sus propias llamas. Ya con esa ventaja, el tipo no la veía como una amenaza, pero antes de acabarla, le ofreció un trato asqueroso, que se desnudara y se humillara frente a todos para salvar a la madre del niño. Iki quiso intervenir de inmediato, pero Alice lo detuvo. Una movida precipitada pondría en riesgo a todos los rehenes. Stella, sin otra salida, empezó a quitarse la ropa mientras el muy cerdo no dejaba de babear, pero justo antes del punto de quiebre, él mencionó que aún faltaba lo más valioso por quitar. Eso fue suficiente para que Iki explotara. Alice, sabiendo que ya no había marcha atrás, liberó a Shizuku desde su dimensión de sombra. Ella respondió de inmediato invocando una barrera de agua para proteger a los civiles, mientras Iki invocaba a Intetsu y se lanzaba desde lo alto. Sin pensarlo, sacrificó su percepción del color para enfocar cada detalle del enemigo. Identificó el punto débil en su mano izquierda y lo cortó sin dudar. Alice lo inmovilizó con su magia y Stella remató a los otros criminales. Justo cuando parecía que todo estaba bajo control, uno de los cabrones disfrazados de rehén tomó a una mujer como escudo y la apuntó. Antes de que alguien pudiera moverse, una flecha lo atravesó. Desde las sombras apareció el arrogante de Itsuki Kirihara. Las chicas lo ovacionaron por su intervención, pero Iki sabía que ese
ese tipo no tenía nada de héroe. Cuando intentó agradecerle, Kirihara lo humilló frente a todos, burlándose de su rango F y recordándole cómo lo había hecho huir como un cobarde la última vez. Al día siguiente comenzó el torneo de selección. Stella aplastó a su primer oponente sin despeinarse, pero en la habitación, Ikki observaba las cintas de Kirihara con una mezcla de rabia y miedo. Recordaba perfectamente la vez que ese desgraciado lo atacó sin motivo y cómo tuvo que dejarse golpear para no ser expulsado. Bajo el régimen del director anterior, su familia hizo todo lo posible para joderle la vida. Cuando se anunció que su primer oponente sería Kirihara, Ikki no retrocedió. Aunque las pesadillas lo carcomían por dentro, aceptó el combate sin titubear. Y el día llegó. Frente al público, con el escenario preparado, Kirihara comenzó con su habilidad de invisibilidad. Ikki, aún inseguro, aguantó las flechas una tras otra, sangrando mientras todos se reían de él. Parecía que todo iba a acabar igual que antes, pero en medio de la humillación, la memoria de Stella, su lucha, su presencia, le devolvió el aliento. Se levantó, esquivó la flecha con precisión quirúrgica y la atrapó en el aire. Kirihara no podía creer que Ikki pudiera verla, pero él ya lo había leído por completo. Con cada paso, cada desviación, le copió todo su maldito estilo. Cuando Kirihara trató de escapar invocando su ataque masivo, Million Rain, Ikki bloqueó cada flecha y se abrió paso hasta dejarlo en el suelo. Lo partió de un tajo, sin tocarle la cara, solo por respeto a la escena. Aunque el golpe no fue letal, demostró que ya no era el peor. Se desmayó después de eso, pero al despertar en el hospital, Stella estaba a su lado. Él le soltó una de esas frases incómodas que solo Ikki puede decir, y aunque ella lo negó con gritos y golpes, su corazón ya había cedido. Él le pidió que lo enfrentara en la final del torneo y ella aceptó. Ambos sabían que eso era una promesa que los uniría hasta el final. Pasaron 2 semanas. Stella entrenaba con rabia, frustrada porque desde esa confesión no habían tenido ni un solo momento romántico. Mientras tanto, Ikki se volvió el nuevo ídolo del campus tras ganar 5 combates seguidos. Su nombre ya no era el peor. En medio de ese éxito, Kagami Himuro le pidió que le enseñara a pelear. Aunque Stella casi prende fuego al edificio por celos, Ikki aceptó. Kagami empezó a escribir en su blog que el espadachín de hierro enseñaría a las chicas cómo manejar su espada. Eso desató una guerra hormonal en el aula. Algunos idiotas celosos intentaron atacarlo, pero Ikki los aplastó sin esfuerzo. Ni con armas pudieron con él. Cuando Stella quiso unirse al entrenamiento, él, algo abrumado, no respondió con claridad. Ella se lo tomó a mal y salió corriendo, dejando claro que no iba a tolerar ser ignorada por nadie. Mientras caminaba por el campus, Alice se le acercó. Para levantarle el ánimo, le lanzó un juego de citas Otome, una porquería digital donde podía vivir lo que no se atrevía a decir en la vida real. Jugando, Stella se permitió desear cosas que no había tenido el valor de decir. Quería estar con Ikki, tomarle la mano, besarlo o dejar que su espada la atravesara en todos los sentidos posibles. Pero la fantasía se interrumpió cuando Ikki entró de golpe. Ella lo mandó al demonio por no tocar la puerta, pero él, sin inmutarse, le dijo que irían a entrenar a la piscina y que podía acompañarlos si quería. En el fondo ella sabía que no le había negado entrenarla por desprecio, sino porque él sentía que ella ya había superado su nivel y quería que siguiera por encima, que siempre estuviera un paso más allá de lo que él pudiera imaginar. Durante el viaje al centro de entrenamiento, Stella se sentó feliz junto a Ikki, mientras Shizuku, desde atrás, imaginaba todo tipo de escenarios entre ellos. En la piscina, los idiotas de siempre estaban emocionados por recibir clase de su maestro supremo. Entre tanto entusiasmo, una chica desconocida los observaba en silencio. La sesión comenzó, pero como era de esperarse, Stella no tardó en llamar la atención, rebotando con sus curvas descontroladas hasta que terminó golpeando accidentalmente a la chica misteriosa. Más tarde intentó acercarse a Ikki, pero Kagami se entrometió con sus preguntas llenas de doble sentido, provocando que Stella se atragantara de vergüenza. Entre indirectas, malentendidos y celos mal disimulados, Kagami la presionó para que confesara sus sentimientos, advirtiéndole que si no se apuraba, otro le iba a quitar a su hombre. Stella intentó hacerlo, pero en medio del nerviosismo y los enredos, acabaron discutiendo como idiotas. Ikki pensaba que ella lo odiaba y ella creía que él estaba insatisfecho con la relación. Al final, ambos terminaron gritando sin saber por qué, hasta que se sinceraron y admitieron que se gustaban demasiado como para atreverse a dar el primer paso. Se tomaron de la mano durante todo el viaje de regreso, hasta que una notificación les anunció sus próximos rivales. Enfrentarían a miembros del consejo estudiantil. En el combate, Renren intentó romper la barrera del sonido y Seijiro cargó su espada como una montaña, pero Ikki se adelantó para frenar a la primera, mientras Stella destrozaba el arma del otro sin miramientos. Después del combate, Shizuku volvió con sus insinuaciones extrañas, pero Stella, aunque no podía revelar su relación con Ikki, mantenía su dignidad. Entre bromas y celos, Alice les recordó que no ignoraran a la chica que acababa de caer al río. Al llevarla al hospital, se presentó como Ayase Ayatsuji, hija de Kaiedo Ayatsuji, y pidió que Ikki la entrenara. Ikki accedió. Durante la práctica notó que Ayase tenía talento, pero una falla estructural. Su estilo imitaba el de su padre, y eso con su anatomía la volvía vulnerable. Le explicó que debía dejar de seguir el estilo masculino si quería avanzar. Aún así, ella insistió. Durante los ejercicios, mientras Ikki corregía su postura, el contacto fue inevitable, le acomodó la
las piernas, le alineó la cadera y aunque todo era técnico, el momento se volvió incómodamente íntimo. Ayase se ruborizó, pero al final logró ejecutar un ataque perfecto por primera vez. Esa noche Iki se disculpó por haberla tocado tanto, pero Ayase le agradeció con sinceridad. Sus manos le recordaban las de su padre, firmes, cuidadosas, llenas de intención. Más tarde, Stella preguntó a Shizuku si Ayase le parecía una amenaza, pero su hermana solo se burló de ella por ser tan posesiva con su novio. Stella no se aguantó y fue directo con Iki, preguntándole cómo se sintió al tocar el cuerpo de Ayase. Él, incómodo, trató de explicar que solo quería ayudarla. Al final, Stella entendió, le pidió su mano y le recordó que aunque confía en él, eso no evitaba que sintiera algo de rabia. Iki le dijo que solo la amaba a ella y ella, sonrojada, aceptó sus palabras en silencio. Al día siguiente, Ayase invitó a cenar a ambos. En plena comida, un grupo de delincuentes apareció. Resultó que Ayase los conocía. Uno de ellos trató de hacerle un gesto amistoso a Iki, ofreciéndole vino, pero al ver que bajaba la guardia, le estrelló la botella en la cabeza. Iki no reaccionó. Sabía que si usaba su arma, lo expulsarían y enfrentarse desarmado a un tipo así era un suicidio. Aún así, aguantó la humillación sin perder la calma. Esa noche, mientras caminaban bajo la luna, Stella se preguntaba por qué Iki aguantaba tanto. Él no respondió, pero le prometió que siempre estaría ahí si ella lo necesitaba. Entonces, el teléfono vibró. La próxima pelea de Iki sería contra Ayase. Alice le advirtió que la chica seguramente intentaría algo antes del combate, y no se equivocó. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, Iki subió a la azotea del edificio donde Ayase lo estaba esperando. De pie sobre el tejado, bajo la noche oscura, Ayase Ayatsuji miraba a Iki Kurogane a los ojos. Sabía perfectamente que él había hecho una promesa a Stella, pero aún así le lanzó una pregunta directa. ¿Qué haría si algún día se enfrentara a un enemigo invencible? Iki respondió sin dudar que lo enfrentaría con todo en un combate limpio, pero Ayase no pensaba igual. Si debía ganar, lo haría como fuera. No tenía interés en el orgullo ni en las reglas, solo en abrirse camino aunque fuera a puño limpio. Con esas palabras, ella se retiró, dejando a Iki agotado y medio desmayado en el tejado. Había usado su Itoshura, una técnica tan devastadora que solo podía emplearse una vez por día. Ella lo había manipulado para forzar su activación antes del duelo, asegurándose que no pudiera usarla en el combate oficial. Al darse cuenta, Iki se desplomó por el esfuerzo, justo cuando la imagen de Stella se colaba en su mente, soñando con su espada clavándose en su interior de la forma más explícita posible. A la mañana siguiente, Stella lo encontró inconsciente en su habitación y se lo llevó de inmediato al hospital. Cuando despertó, lo primero que pensó fue que se había perdido el combate, pero todavía quedaban 4 horas. Al rato, la directora lo visitó y al ver los daños que había causado al edificio durante el entrenamiento, Iki asumió toda la culpa. Pero antes de retirarse, ella decidió contarle la verdad. 2 años atrás, el padre de Ayase, conocido como el último samurái, fue derrotado en un duelo contra el espadachín apodado Sword Eater. Desde entonces había estado en coma y el bastardo que lo venció se había apropiado del dojo por completo. Ayase lo había visto todo: el dolor de su padre, el dojo caído, su herencia robada. Su sed de venganza había crecido en silencio, alimentada por la humillación. Ahora ella quería recuperarlo todo sin importar los métodos. En paralelo, Iki se dirigía al combate con una idea fija: enfrentaría a Ayase de frente como lo haría cualquier caballero de verdad. El duelo comenzó. Ayase y Iki entraron al estadio. Él no dijo nada, solo desenvainó a Intetsu. Al lanzarse hacia ella, Ayase activó trampas invisibles que lo cortaron antes de que pudiera dar el primer golpe. Cada paso que daba era otro tajo en su cuerpo. Estaba claro que todo el lugar había sido convertido en una maldita trampa mortal. Mientras ella atacaba con más fuerza, recordaba cada trampa que había colocado. Pensaba que tenía la victoria asegurada, pero Iki, con su aguda percepción, esquivaba justo antes de caer, cuando una ráfaga de cortes lo dejó sangrando. Bloqueó el ataque final con la empuñadura de su espada, usando su guardia irregular para resistir. Saltó hacia atrás y le gritó que ella era exactamente la persona que había esperado enfrentar. Antes del combate, ya había advertido a Yuri que Ayase probablemente haría trampa, pero le pidió que no interfiriera. A pesar del dolor, Iki siguió avanzando, evadió cada trampa con precisión, y cuando Ayase desató todas sus cartas, él rompió la niebla de acero y apareció frente a ella, como si fuera una sombra. Ella colapsó, no por las heridas físicas, sino porque entendió que se había traicionado a sí misma. Se echó a llorar. Ya no sabía quién era, pero Iki le tendió la mano. Le dijo que no necesitaba razón para ayudarla, porque eso es lo que hacen los amigos. Ella la tomó y vio en él la misma alma justa de su padre. Al día siguiente, Ayase llevó a Iki al dojo que Sword Eater le había arrebatado, le contó cómo su padre cayó. Una noche de tormenta, lucharon a muerte. Aunque el último samurái atacó con toda su técnica y furia, Sword Eater bloqueó cada golpe, lo dominó, lo derribó y se quedó con todo. Aquel día su padre perdió algo más que un combate. A pesar de que su cuerpo estaba hecho polvo, Kaedu Ayatsuji insistió en pelear. Le dijo a su hija que no interfiriera. Quería enseñarle al bastardo de Sword Eater la verdadera esencia del estilo Ayatsuji Aikitojo. Avanzó con todo y por un instante parecía que lograría herirlo, pero justo antes de conectar el golpe, escupió sangre. Sword Eater aprovechó el instante para contraatacar, aunque detuvo su golpe en el último segundo.
segundo, dejando que el viejo se desplomara sin rematarlo. Con voz fría, le dijo que ese dojo ya no les pertenecía. Desde ese día, Ayase juró que algún día le arrebataría todo. Finalmente, ese momento llegó. El dojo estaba destrozado y Sword Eater todavía ocupaba su lugar como si fuera suyo. Iki apareció con Ayase y las demás, y sin rodeos lo retó a un duelo. Le tiró a la cara todas las identificaciones de los idiotas que había derrotado para llegar hasta él. Cuando Sword Eater vio que todos sus perros habían caído, decidió aceptar el desafío, desató su espada viviente, una serpiente maldita llamada Orochimaru, y casi muere por su propia invocación, pero logró domarla. Iki respondió llamando a Intetsu. En cuanto lo hizo, el bastardo se lanzó sin dudar, descargando una ráfaga de ataques con fuerza bruta. Iki logró bloquearlos por poco, y aunque encontró una abertura, Sword Eater reaccionó con una velocidad inhumana y lo bloqueó. Era más rápido de lo que Iki pensaba. El muy cabrón tenía una técnica endemoniada. Con su espada en forma de serpiente, mantenía a Iki alejado a toda costa, cambiando el ritmo del combate. Pero Iki no retrocedía. Cada intento de Sword Eater por golpearlo desde los puntos ciegos era leído y esquivado, hasta que de pronto, un solo movimiento casi lo parte en dos. En ese instante, Iki comprendió la habilidad de su rival. No era solo fuerza, era una capacidad de reacción tan puta rápida que superaba a cualquier humano normal. Mientras alguien común reacciona en 0,3 segundos y él mismo o Estela pueden llegar a 0,1. Sword Eater lo hacía en menos de 0,05 segundos. Eso le permitía cambiar el curso de un corte en el último instante, bloquear y contraatacar desde un ángulo distinto como si fuera magia. Esa técnica se llamaba Marginal Counter y era un puto monstruo. Los cortes comenzaron a llover desde todas partes. Iki apenas podía defenderse, su cuerpo sangraba, su respiración se agitaba, tropezó y eso lo salvó de un golpe fatal. Sword Eater estaba a nivel de torneo nacional y prometió acabarlo de una vez, pero entonces mientras los cortes seguían cayendo, Iki comenzó a sonreír. Ayase lo observaba desde lejos y por primera vez notó que Iki no estaba sufriendo, estaba disfrutando. Estela lo sabía. Iki siempre encontraba placer en superar a los fuertes, aunque le costara la vida. Ayase lo entendió también, recordó cómo su padre le dijo lo siento al perder, pero esas palabras no eran de derrota, sino de arrepentimiento por no poder proteger lo que más amaba. Ella no había sido una verdadera caballero, había recurrido a trampas, había traicionado sus principios, pero ese duelo despertó algo en su interior, y justo cuando Sword Eater ya estaba exhausto por sus propios movimientos, Iki aprovechó. Con una sola técnica ejecutó el Tenimujo, la esencia misma del estilo Ayatsuji, el mismo ataque que había intentado su padre años atrás. Al verlo, Ayase comprendió que Iki lo había aprendido observando sus duelos. La técnica fue perfecta. Sword Eater cayó derrotado. Antes de marcharse le preguntó su nombre. Al escucharlo se retiró prometiéndole que continuarían ese combate en el Festival de las 7 Estrellas. Más tarde Estela intentó tener un momento romántico con Iki, pero como siempre Shizuku y Alice les arruinaron la escena. Mientras reían, Iki miraba al cielo con una sonrisa. Al mismo tiempo, Ayase volvía a tomar la mano de su padre por primera vez en 2 años. Iki siguió ganando combates. En el 12º ya nadie lo llamaba el peor. Era otro, uno respetado. En recompensa por su desempeño, el director les regaló unas vacaciones. Iba a ser la primera noche prematrimonial de Estela y estaba emocionada. Iki sabía que algo iba a pasar, pero esperaba que no fuera tan literal. Mientras tanto, Shizuku también subía al autobús rumbo a casa. Stella, un poco resfriada, recibió la chaqueta de Iki y sonrió como una niña enamorada. Pero al llegar, la sorpresa fue otra. La casa del consejo estudiantil sería su sitio de entrenamiento. Shizuku, por su parte, estaba en su mansión, comportándose como una loca, incluso poniéndole Iki a su gato. Tras limpiar, Stella propuso ir a ver una cascada y Renren soltó una grosería, diciendo que la espada de Iki ya había vivido muchas cascadas nocturnas. Nadie lo negó, aunque Stella se notaba enferma, insistía en seguir. Iki, que la conoce de memoria, notó que algo andaba mal cuando comió solo 2 platos de arroz en vez de 7. Sin embargo, no quería detenerse, pero cuando estaban solos, casi colapsó. Él la cargó bajo la lluvia hasta una cabaña. La fiebre era alta. Entre jadeos la sostuvo. Mientras tanto, el padre de Shizuku pidió hablar con ella. Le dijo que estaba orgulloso de sus victorias, pero eso solo la enfureció porque no dijo nada sobre Iki. En medio del bosque, Iki escuchó un temblor y vio un golem gigante listo para aplastar la cabaña. Usando su técnica secreta, logró salvar a Stella y destruyó al golem, pero este se dividió en varios más pequeños. Cuando las criaturas se lanzaron contra Stella, Renren y Sayu llegaron para ayudar. Aún así, sabían que alguien los estaba controlando. Toka rastreó el origen del hilo mágico y destruyó a todos sin siquiera desenvainar su espada. Iki la observó impresionado. En ese momento, Shizuku recibió la notificación de su siguiente combate. Sería contra Toka. El día llegó, ambas convocaron sus espadas, pero ninguna se movía. Sabían que un error significaba la derrota. Shizuku atacó primero, pero Toka resistía cada ofensiva. Shizuku creó muros de agua para frenar sus ataques, pero la otra los rompía sin problema. Entonces la congeló y lanzó un carámbano gigante, pero Toka lo destruyó de un solo golpe. Shizuku usó un clon de agua para esquivar un ataque y comenzó a lanzar su niebla. Aún así, Toka acortó la distancia. Nikki explicó que Toka usaba una técnica ancestral que le permitía moverse sin que el cerebro del oponente
oponente pudiera registrar sus ataques. Shizuku lanzó todo su poder, pero fue derrotada. Aún así, Iki entendió que su ataque final fue su única oportunidad real de ganar. Esa noche, cuando despertó, pidió quedarse sola. Iki le dijo a Estela que estaba segura, porque ya se había hecho fuerte. Y cuando Shizuku le preguntó a Alice por qué seguía allí, él la abrazó. Le dijo que lo había hecho bien y que su hermano había visto todo desde el principio. Para Shizuku, Alice era el único ser con quien no necesitaba protegerse ni fingir fortaleza. Cuando él le aseguró que no tenía que actuar con dureza frente a él, por fin se quebró y dejó salir todo el dolor contenido. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, su padre recibió la noticia de que Shizuku había perdido y sin el menor interés, le dijo al cerdo repugnante de Akasa que hiciera lo que quisiera. Días después, Estela acumuló su 14ª victoria. Mientras caminaba al atardecer, se preguntaba si ese crecimiento en su poder era resultado de todo el infierno físico al que Iki había sometido su cuerpo. Él, al oírla, se cuestionó si ella sabía lo que acababa de decir, pero Estela solo se rió, recordándole la promesa que hicieron, que él ganaría todos sus combates para llegar a la cima. Durante un momento íntimo, un tipo despreciable les tomó una foto sin permiso y la guardó con una sonrisa sucia. Una semana más tarde, el director le preguntó a Iki si conocía a un tal Akasa, un cerdo conocido por trabajar para el comité de ética y estar vinculado a su padre. Iki admitió conocerlo y el director lo alertó. Ese tipo no era de fiar. Poco después, el consejo estudiantil citó a Iki y Estela a su residencia. Apenas entraron, Toka cayó en una posición escandalosa frente a ellos, provocando la risa del grupo. Los niños del orfanato donde ella creció los recibieron con alegría, reconociendo a Estela de la televisión y arrastrándola a jugar. Mientras tanto, Iki y Toka cocinaban para todos. En medio de eso, Misogi reveló que había obligado a Toka a quitarse los lentes, detalle que confirmó lo que Iki ya había notado. Su técnica mejoraba cuanto más se deterioraba su vista. Gracias a su conexión con el rayo, Toka podía leer los impulsos eléctricos del cuerpo humano, anticipando pensamientos, emociones y engaños. Era un talento que no usaba para sí misma, sino para proteger a los demás. En ese orfanato había cuidado incluso de un chico violento que la golpeaba sin razón. Ella nunca lo abandonó porque recordaba el amor de su familia y quería que los niños a su cargo tuvieran recuerdos hermosos que los ayudaran a resistir la vida. Iki lo entendió todo. El poder de Toka estaba fundado en su deseo de cuidar a otros. Pero al volver a casa, Shizuku y los demás le mostraron un periódico. Iki y Estela estaban en primera plana, acusados de escándalo indecente. Justo entonces apareció Akasa, informando a Iki que tendría una audiencia disciplinaria. Aunque Estela lo mandó a la mierda, Iki subió al auto sin quejarse, sin saber que lo que vendría sería un infierno. El 28 de junio fue encarcelado. El 29 tuvo su primera audiencia, donde lo interrogaron por su relación con Estela. Aunque lo tachaban de indecente, Iki defendió con firmeza su amor por ella. El 30 fue confinado en aislamiento, sin apenas comida ni descanso, seguía luchando por mantenerse en pie, mientras Estela ganaba combates que ya no la alegraban. Shizuku, harta del lamento de Estela, la enfrentó públicamente y le gritó que Iki estaba soportando todo eso por su amor, y que si ella pensaba dejarlo, entonces era una cobarde. Estela, al entenderlo, se cortó un mechón de pelo como símbolo de compromiso. El 3 de julio, Iki obtuvo su 16ª victoria, pero cayó agotado. Yuri, la árbitra, lo sostuvo y vomitó sangre para distraer a los guardias y pasarle en secreto el mechón de Estela. Solo en su celda, Iki comprendió que ella seguía firme, así que él no pensaba rendirse, pidió ver a su padre para apelar su inocencia. Akasa creyó que era una locura, pero el director le concedió el encuentro. Frente a él, Iki confesó que siempre había luchado, esperando un día ser reconocido por su padre, pero su viejo, sin una pizca de emoción, le dijo que enseñar habilidades a un mediocre era inútil, porque solo llenaba al mundo de ilusiones y basura sin valor. Esas palabras lo destrozaron. En su 11º día de prisión, ganó su 19º combate, pero el vacío que dejó el desprecio de su padre lo dejó sin alma. Ya no tenía razones para seguir, solo quedaba un combate final, el que decidiría su ingreso al Festival de las 7 Estrellas. Si perdía, debía renunciar a ser caballero. Toka fue designada como su oponente. Shizuku la visitó esa noche, rogándole que convenciera a Ika de retirarse, pero al volver a casa no supo qué hacer. Mientras tanto, Estela entrenaba bajo la lluvia, llena de rabia e impotencia. El día llegó, solo 6 ganarían su pase al torneo. Entre ellos ya estaban Estela, Shizuku, Alice y otros, pero el combate de Iki sería televisado, un circo para destruirlo públicamente. Nene, harta del teatro, abandonó su puesto. Desde lo alto, incluso el legendario dios de la guerra había venido a observar al hijo del clan Kurogane. Akasa apareció, diciendo que Iki no estaba presente y que tenía 15 minutos para llegar o perdería por inasistencia. El director preguntó por qué no estaba escoltado, pero Akasa mintió diciendo que se había ido por su cuenta y que, con el cuerpo roto, corría bajo la nieve, aferrándose a las palabras de su abuelo sobre que la frustración era prueba de no haberse rendido. Pero su otro yo, cínico y cruel, lo llamaba inútil por seguir creyendo en esas idioteces. Justo cuando iba a colapsar, una chispa encendió su corazón. En medio del frío, vio a Shizuku abrazándolo. Ella le dijo que no quería que peleara, pero tampoco lo detendría de vivir la vida que deseaba. Todos los que había ayudado estaban ahí para apoyarlo. Stella también apareció, con la mano en alto,
mostrándole que ella seguía cumpliendo su promesa. Con esa fuerza, Iki siguió corriendo, sin entender por qué alguna vez dudó. Había hecho una promesa con Stella, una promesa para llegar juntos a lo más alto del mundo de los caballeros. Cuando Itsuki fue informado, Iki ya estaba en la arena. Toka entró también con paso firme, mientras Alice regresaba por su cuenta con su medalla de clasificación. Nene notó de inmediato que Iki estaba hecho mierda. Golpeado, débil, parecía que no había comido en días. Aún así, Toka no podía ocultar la emoción. Desde que lo había visto por primera vez, no podía dejar de pensar en él, no por cariño, sino porque sabía que aquel duelo iba a marcarla. Él también sentía lo mismo, no importaba el estado en que estuviera, prometió no avergonzar a nadie que lo apoyara. Aunque muchos pensaban que era un suicidio, Stella sabía que ese era el plan, matarla de un solo golpe. Toka también lo sabía, si él fallaba una vez, todo habría terminado, pero no pensaba dejarlo ir tan fácil. Iki sabía que no podía desperdiciar energía, un solo ataque era todo lo que tenía, y cuando el mundo se detuvo, el color desapareció y el momento llegó, fue él quien quedó de pie. Ganó, así, de frente, con todo en contra, la victoria fue suya. Sword Eater sonrió al enterarse, mientras Akasa apenas podía creerlo, pero el dios de la guerra sabía que Toka no se había contenido y que había superado sus límites en ese último instante. El director lo reconoció, no podía vencer a Raikiri con técnica, así que lo apostó todo a un solo corte, un demonio en cuerpo humano. Nene le puso nombre Torasetsu, el que devora hombres. Iki, tambaleante, se negó a caer. Tenía algo que decir, pero Akasa quiso intervenir y justo antes de que hiciera alguna estupidez, Stella lo detuvo de un solo golpe, mandándolo de regreso a donde debería haber estado desde el principio, fuera del puto escenario. Cuando por fin llegó junto a Iki, él intentó mantenerse de pie, pero cayó en sus brazos. Ella lo sostuvo con fuerza, él se disculpó, pero ella le dejó claro que, aunque él fuera un idiota, lo amaba. Ese calor que sentía era la razón por la que había seguido peleando. Shizuku observaba todo desde lejos. En otro lugar, Itsuki recibía una llamada del emperador de Vermilion, que lo mandaba al carajo por haber intentado manipular a sus hijos como si fueran piezas de ajedrez. En la ceremonia de clasificación, los seleccionados fueron anunciados: los gemelos Yudai y Kazuchi, Alice, la vicepresidenta Nagi, Stella y finalmente Iki. 6 nombres para representar a la Academia Hagun en el Festival de las 7 Espadas. Toka reveló al líder del grupo, era Iki. Aunque no lo esperaba, todos los presentes gritaron su nombre. Por primera vez sintió lo que era ser reconocido. Más tarde, mientras hablaba con Stella sobre casarse, Shizuku apareció para romper la escena. No aguantó ver a Stella encima de su hermano e intentó apartarla. Discutieron como siempre, pero ya era obvio que Stella no iba a soltar a Iki por nada. Había ganado su lugar a su lado, y así cerraron esta etapa. Aunque la historia seguía, esa victoria marcó el inicio del ascenso de Iki como caballero, y si bien luego Stella terminaría vestida de conejita, subiéndose al lomo de Iki en las novelas ligeras, eso ya es otra historia.